Francisco Lombardi, no solamente exitoso director de cine, ex directivo de fútbol, ex presidente de Sporting Cristal. Un placer saludarte, Pancho, después de un buen tiempo. La verdad es que agradezco mucho que hayas accedido a este diálogo. No, al contrario, muchas gracias a ti, Eddie, con todo gusto. Primero, Pancho, lo primero, quiero preguntarte sobre tu ópera prima. No, no sé si es la prima, pero por lo menos es la última hasta este momento, que es la que acabas de concluir en su rodaje, ¿no? Sí, es una película muy ambiciosa a nivel de tema y a nivel de dirección, digamos, porque la película se llama El corazón del monstruo y en realidad lo que intenta es llegar un poco al corazón del monstruo, lo que fue Sendero Luminoso, ese movimiento que tuvo al país en el drama más terrible de su historia, ¿no? Entonces trato en la película de contar un poco la historia de un chico, es una historia sobre hechos reales, la historia de un chico que vive la experiencia de haber estado dentro del sendero. Y es una película que yo creo que debería interesarnos mucho porque todavía eh, yo veo que existe cierto grado de juventud que tiene una mirada de alguna manera poco crítica con todo lo que fue Sendero Luminoso, ¿no? Yo creo que es un momento de Eh, refrescar lo que ha pasado. Claro, yo he notado también a nivel escolar, inclusive que hay pocos estudios, que hay poco conocimiento, que hay poca instrucción a los jóvenes de primaria, de secundaria en los colegios sobre lo que fue Sendero Luminoso. Ha sido un tema recurrente para ti, ¿no? Bueno, yo hice una película sobre el tema, digamos bien específicamente sobre el tema que fue La Boca del Lobo. Esa película fue una mirada un poco de un grupo de militares que llegan a un pueblo y se enfrentan con las graves diferencias culturales, ¿no? De estos militares que venían de la ciudad a lo que era el mundo quechua, al mundo campesino. Y ahora, más bien, yo tenía la necesidad y tenía como una deuda pendiente de ver desde el otro lado, ¿no? El ver qué es lo que pasaba desde Sendero Luminoso. Entonces quiero completar un poco mi mirada de los dos lados después de 20, 25 años del tiempo que ha pasado en la primera película. Pancho, ¿cómo viviste esos tiempos y cómo veías tú desde fuera del fútbol, creo, ese periodo de Ricardo Gareca al frente de la selección que nos devolvió a un mundial en el 2018? Con muchísima alegría. Lo que pasa es que yo siempre tuve la preocupación, y eso se lo hice saber en su momento a las autoridades de la federación de su época, que se estaba poniendo todo, de que se estaban poniendo los huevos en la canasta de la clasificación mundial y no de aprovechar la situación que se fue generando para intentar hacer un cambio profundo en el fútbol peruano, en la estructura general del fútbol peruano, que es lo que finalmente ha pasado. Ha pasado el tiempo y hoy día vemos que no hay renovación, que los clubes siguen pasando por las mismas dificultades, que los clubes siguen teniendo divisiones de menores, etcétera, etcétera. Todos los problemas que venimos dando hace mucho tiempo. Creo que lo único que hemos avanzado, en lo único, es en que ya de la Copa Perú no se asciende a primera división. Ese es el único paso, digamos, que es la razón por la cual yo renuncié a la federación cuando fui vicepresidente, pues nos habíamos comprometido en su momento a que una de las primeras acciones que íbamos a hacer, que la Copa Perú no clasificara directamente a la división profesional, porque era un salto que no existe en ninguna parte del mundo. Cuando las federaciones departamentales se opusieron a esta medida, yo renuncié en su momento, ¿no? Me hace, Felizmente es un primer paso, pero falta mucho, ¿no? Falta mucho. Ahora, claro, tú me estás contando esta historia y dijiste, bueno, si yo no puedo imponer, digamos, no imponer, pero convencer con este cambio, prefiero dar un paso al costado y no comprometerme. ¿Cómo has visto el rol de Juan Carlos Obrita? Yo he sido por mucho tiempo, bueno, no solamente admirador, seguramente tú también de quién fue Juan Carlos Obrita como puntero izquierdo, como futbolista, inclusive como técnico en algún momento en Cristal, que hoy hizo un proceso productivo que alcanzó después con Marcarían la final de la Libertadores, teniéndote como presidente, entiendo, pero en este último tiempo yo he sentido una gran decepción y lo he dicho claramente, enfáticamente, por un rol de pecar por omisión de Juan Carlos Oblitas. No ha tenido, por ejemplo, eso que tuviste tú, la dignidad de decir, bueno, si no puedo operar los cambios que ofrecí, me voy. ¿Cómo lo ves tú? Claro, el caso mío es que había un compromiso, ¿no? O sea, yo acepté ser vicepresidente con un programa que era el programa que nos había dado la empresa Apoyo. En su momento se le pidió a Apoyo que hiciera un estudio
de cómo Recuerdo. funcionaba, ¿no?, el fútbol en otros países y que nos dieran las herramientas para hacer los cambios. Cuando tuvimos el programa con esas herramientas, yo acepté ir a la vicepresidencia. Cuando me doy cuenta que no se estaban haciendo los cambios, me fui, porque hay un compromiso, ¿no? Yo tengo, digamos, ciertos valores que me impiden que si me comprometo a algo y no lo puedo hacer, me entornille en un cargo. En el caso de Juan Carlos, yo le tengo un aprecio personal muy grande. He compartido muchísimas historias con Juan Carlos. Ha sido entrenador de Sporting Cristal cuando yo he sido presidente. Hemos salido bicampeones con él en los años 94-95. Antes había salido campeón con él el año 91, 90. O sea que he compartido muchas horas con Juan Carlos y le tengo un aprecio personal muy grande. Pero estoy de acuerdo en que el rol que ha tenido como un director general de fútbol, creo que no ha estado a la altura probablemente de lo que él hubiera querido. Pero lo cierto es que no se han hecho, no ha apoyado, creo yo, los cambios que tenían que haberse hecho. Tal vez porque Juan Carlos es una persona de buena voluntad, ha sido un magnífico entrenador y a lo mejor este tipo de función que es más organizativa no es lo que le viene mejor. No quiero creer eso porque efectivamente no se han producido los cambios que eran absolutamente necesarios hacerse de la federación. Si hubiera dependido de ti, ¿te renovabas contrato a Gareca aún sin clasificar a Qatar? Yo sí lo hubiera renovado, sin duda. ¿Te gustó Sí, su sí, sí. trabajo? Pues A mí yo recuerdo lo que que pasa es cuando que, le pregunté, sí. sí, Lo que pasa te es que con escucho. Gareca el fútbol peruano recuperó una forma de jugar que es la forma histórica del fútbol peruano, con todas las dificultades y las deficiencias de los jugadores que pudiéramos tener hoy. Pero había ese intento de tener la pelota, de elaborar el juego, o sea, de lo que es la esencia del fútbol, de elaboración que ha tenido siempre el fútbol peruano. Y aun cuando en esta época de fútbol muy físico da la impresión de que ese no necesariamente es el mejor camino, nosotros vemos que en las grandes ligas, en la Premier, cada vez los equipos buscan más eso. Y nosotros hemos regresado, por ejemplo, en esa última etapa, con Juan Reynoso primero y luego con el profesor Fossati. Fossati, que hemos vuelto a privilegiar un poco el fútbol físico, el fútbol de espera, el fútbol de contraataque, cuando yo creo que ese es el fútbol que el Perú no. O sea, yo en ese sentido valoré mucho la propuesta de Gareca y bueno, los resultados se dieron, ¿no? Yo creo que ese último partido hubo unos factores extraños en la última, ¿no?, en el momento final de la clasificación que impidieron que Perú. Lo que pasa es que muchas veces, y esto creo que tú lo has señalado en algunas ocasiones que te he escuchado, la gente no tiene suficiente conocimiento en relación a qué cosa es hoy el fútbol peruano, cuál es el nivel que ocupa internacionalmente el fútbol peruano. Entonces, muchas veces la gente se ilusiona y piensa que es, digamos, que es factible conseguir determinado tipo de éxitos y no valora lo que hizo Gareca, que fue prácticamente un milagro clasificando al Mundial a Perú. En un momento en que había menos cupos de los que hay ahora, por ejemplo, ahora parecería mucho más sencillo clasificar y estamos en la última posición. ¿Cómo no valorar lo que hizo Gareca, no? Supuesto. Ahora, tú has mencionado a Juan Reynoso y a Jorge Fossati. A mí me llamó mucho la atención porque Juan Reynoso, si bien yo lo tenía como un técnico de un carácter difícil, algo beligerante a veces, no sé si con su vestuario o con directivos, pero sí con la prensa, con la opinión pública, más bien algo ermitaño quizás en sus formas. Fossati no, más exuberante, más expresivo, pero en ninguno de los dos casos he encontrado una propuesta que se alinee con lo que tú dices. Siento que se destruyó lo que había dejado Gareca, mal que bien, que estaba más o menos armado, ¿no? Claro que son técnicos diferentes, ¿no? Era lógico que pasara algo así. Creo que eso se anunció inclusive con algunos comentaristas, digamos, los más lúcidos que tenemos en el medio, anunciaban que venía un cambio, ¿no? Algunos pensaron que podía ser un cambio positivo o que no iba a ser en todo caso perjudicial, pero iba a haber un cambio. En el caso de Juan, bueno, con Juan Reynoso yo he tenido una oportunidad de estar con él en la época de Cristal, cuando yo regresé como parte de la comisión de fútbol al club. La experiencia no fue buena, estuvo Cristal en un momento cerca de descender. Entonces, yo entiendo que Juan es un entrenador que necesita tiempo y que es un entrenador más de club que de selección, porque él mecaniza mucho sus equipos, tiene buenos resultados, ha tenido muy buenos resultados, es un técnico muy trabajador,
pero él requiere de determinado tiempo para que los planteles puedan entender lo que él busca. Y en una selección eso no existe, eso no hay. Entonces, los resultados fueron inmediatamente evidentes, ¿no? De que la cosa no funcionaba. Yo creo que se demoró mucho la federación en hacer un cambio ahí, Y porque cuando no llega, tanto por culpa de él que no sea un buen entrenador, sino porque creo que su manera de trabajar no es la más pero adecuada para trabajar con una selección que por, no tiene tiempo de trabajar, de entrenar. por lo tanto, eso fue un error de percepción a la hora de elegirlo. Quizá debió entrar en el análisis, oye, es un técnico que juega a la rotación de jugadores, a tener un plantel amplio, a encontrar automatismos, pero en el tiempo y con selección es más complicado. Así es, de acuerdo. Sí, yo creo que hubo una evaluación errada ahí. Yo me imagino que debe haber influido mucho Juan Carlos, porque Juan Carlos confía mucho en Juan Reynoso. Y era una oportunidad para que un técnico peruano que venía de un gran éxito, porque había tenido éxito en México, México. podría darse, digamos, en términos de la teoría, podía entenderse la figura, pero eso era una cosa un poco exterior, me parece, ¿no? Si uno analizaba más a fondo el tema, viendo los resultados de Juan, te das cuenta que en una selección iba a ser complicado, que en la velocidad, en la rapidez que tiene la eliminatoria del Mundial, que no te da tiempo para trabajar, era muy difícil que los esquemas con los cuales se mueve Juan pudieran funcionar. Y en el caso, mi percepción es que Jorge Fossati fue el fusible más cercano que teníamos a la mano para resolver el problema en el corto plazo. Pero siento que Jorge Fossati, y eso también lo he dicho yo enfáticamente, y no voy a eludirlo, he sido duro crítico con él porque creo que a partir de que evitó enfrentar a Italia en un amistoso que nos habría abierto los ojos sobre cuál es nuestra realidad y enfrentar a República Dominicana y Nicaragua, si bien no hay que mirar por encima del hombro a nadie, yo siento que no priorizó la competitividad de la selección, sino priorizó cuidar los resultados y cuidar, por lo tanto, la imagen pública y el prestigio de una selección que necesitaba exigirse. Totalmente de acuerdo con Travis. Yo cuando vi también lo mismo al comienzo, la elección de los rivales, me pareció que era un error y me dio mala espina porque me parecía que era una forma de autoengañarnos, ¿no? O sea, jugar con selecciones débiles no era una forma de evaluar lo que él tenía, ¿no? Esa es la impresión. Y luego, en términos generales, yo creo que lo que hemos visto, ¿no? La propuesta que hemos visto, si bien ha acertado enormemente con un jugador, con el cual Juan Reynoso erró, que es el caso de Sone, que ni siquiera tuvo un momento, y es un jugador evidentemente útil, porque aun Claro. cuando no se ajusta exactamente a lo que vendría a ser la imagen de un jugador, de las características de un jugador peruano, pero tiene elementos del fútbol europeo que sí nos conviene tener también, como puede ser el ejemplo, por ejemplo, de Advíncula, ¿no? Que Advíncula es un jugador que prioriza mucho la parte física, pero que se adapta muy bien al juego que nosotros tenemos, que nosotros quisiéramos tener en el Perú. Pero yo estoy también muy decepcionado porque veo que el equipo me llamó mucho la atención los últimos minutos del último partido con Argentina, cuando el partido estaba perdido y los jugadores se pasaban la pelota sin sentido de un lado a otro, sin el menor ánimo, Claro, sin la menor rebeldía. ambición, no había ninguna ambición en el equipo y eso habla un poco del comando técnico. O sea, tú no ves a un hombre desesperado en el banco tratando de que el equipo vaya a buscar por lo menos el empate, ¿no? Una derrota no nos sirvió absolutamente para nada. Y al final hemos terminado quedando en el último cupo, ¿no? Siempre hemos sabido de qué pie cojean algunos futbolistas peruanos promedio, ¿no? Cuando hablamos de la parte disciplinaria sabemos que nos gusta la diversión, que nos gusta salir, en fin, que a veces no somos, y ya me incluyo porque hablo en primera persona plural para incluirnos todos en que los que somos un poco tropicales, nos gusta divertirnos mientras estamos tomando las cosas en serio, mientras estamos trabajando. Con los jugadores no es ajeno esto y lo hemos visto, pero ¿no te llamó la atención el cambio que hubo? Porque yo por lo menos cuando estaba Gareca veía declarar a los jugadores y sentía inclusive que habían madurado personalmente. Y ahora con Reynoso y con Fossati siento que retrocedieron y que volvieron a ser los mismos jugadores cuestionados en lo disciplinario y en sus malas formas y en su hostilidad y a veces en groserías que hoy de repente las redes sociales y el mundo virtual permiten y que antes no se permitían. Y eso también creo que tiene que ver con el liderazgo del comando técnico. No sé si lo ves igual. En términos generales,
yo estaría de acuerdo contigo en que hay una relación muy directa entre lo que el comando técnico organiza, es un poco lo que uno ve después en la cancha, ¿no? Y en eso creo que se puede reflejar en todas las áreas. O sea que sí, efectivamente hay algo de eso. ¿Cómo tomaste, Pancho? Porque tú eres, más allá de estar en el fútbol últimamente o no, eres hombre de fútbol porque antes de que seas dirigente ya eras un apasionado al fútbol, un asiduo televidente y presencialmente también de los torneos más importantes. Y has estado también, parafraseando un poco tu película, en la boca del lobo, y has estado en el corazón del monstruo. Pero este monstruo ahora es acusado de ser presuntamente una organización criminal. Hemos visto en el camino lo que pasó en el vuelo a Qatar y la poca transparencia en la licitación para la venta de derechos de transmisión unificada, que es lo que manda FIFA, está bien, pero que a mí me pareció poco transparente. Hemos visto el ascenso de Juan Pablo II, vemos el tema arbitral, la forma tan disímil como deciden, la poca unidad de criterios que hay, y ahora esta acusación penal que involucra a varios directivos, algunos ya renunciaron. ¿Cómo lo ves todo esto desde fuera? Porque tiene que ver con la corrupción de la que tú hablabas, pero en el fútbol quizás no fue tan evidente y nunca vimos, digamos, que haya una acusación de organización criminal. Esto es sinónimo de mafia manejando el fútbol peruano. Déjame agregar algo más a todo lo que tú has dicho. Los nuevos estatutos que no permiten que un directivo, ejemplo mío, yo no puedo ser candidato a la vicepresidencia de la federación. He tenido la presidencia de un club durante varios años, hemos llegado a una final de la Copa Libertadores, soy campeón, cantidad tricampeón, etcétera. Yo estoy impedido, porque según los estatutos solamente pueden ser candidatos los que han estado en los últimos 3 años, de tal forma, en tales cargos. O sea, hay una serie de restricciones, lo cual te hace ver que lo que se está haciendo es armando una estrategia para que la misma gente que está sea la que se reelija interminablemente. Yo creo que ese es uno de los aspectos más puntuales que te revelan que hay una intencionalidad nefasta dentro de eso, el hecho de cerrarse. Pero todo lo que tú has dicho es absolutamente cierto. O sea, aun cuando uno no tenga, digamos, pruebas contundentes de cómo han funcionado los mecanismos de lo que ha ocurrido, pero sí hay señales que yo vengo también señalando cuando me han entrevistado, hay señales de que las cosas van muy mal en la federación. Este, espero Y, yo que eso que está pasando ahora, y especialmente después de las renuncias de los directivos que han renunciado, la FIFA reaccione y tome en cuenta lo que está ocurriendo en Perú, pero esto no puede seguir así. Esto necesita un cambio y necesita un cambio de estatutos, que se y un abra cambio para que de otras asamblea de personas, bases, de mezcla, ¿no? Que la industria del fútbol la lleve el fútbol profesional y no el amateur. por lo menos que tenga mayoría, mínimamente, que es finalmente el fútbol que nos va a representar, el fútbol que nos representa cada semana, el fútbol que genera todo el dinero que puede entrar en la federación y en los clubes. Pancho, y con respecto a Sporting Cristal, llegó esta polémica compra. Digo polémica porque decían que el señor Rafa no hizo la misma oferta económicamente que la que hizo otro grupo. Ahí estaba, si no me equivoco, Felipe Cantuaria, si no me equivoco, ah, se me fue el nombre, pero no importa. Al margen de ello, yo el Rafa se vio involucrado en esto, fue puesto en libertad, es el único de los que estuvo detenido que declaró abiertamente. ¿Cómo ves tú la gestión en Cristal? ¿Y cómo ves tú lo que se cuestiona, si hay o no conflicto de intereses? Porque Agref es una empresa del mismo propietario del club que representa jugadores y por lo tanto puede haber algún conflicto de interés. ¿Tienes alguna sospecha o miras de reojo el rol que ha tenido Rafa y Cristal en este acuerdo con 1190, que es una empresa que parece que tiene su sustento este fondo de inversión 777 quebrado? Sí, a ver, para ir en orden de lo que has comentado, la venta de Sporting Cristal, eh, digamos, fue una venta non santa. O sea, ¿qué pasó? Para la primera postulación, para el primer concurso, digamos, que se armó para la venta, se hizo a través de un banco de inversión extranjero que era el que dio las bases para... Esa primera convocatoria la ganó Michael de Beek y el grupo que representaba a Michael de Beek. Michael de Becky, se me había ido su nombre. Luego, cuando esto llega a Bacus,
En Bacus, no puedo pues, entrar en detalles acá, pero en Bacus le cierran la puerta a esa oferta, a pesar de que ya la oferta estaba hecha y la decisión estaba tomada. Inclusive se empezaron a hacer algunos gastos, algunas inversiones en abogados, etcétera, para ir haciendo los contratos, y de repente esto se corta y se hace una nueva convocatoria. Algo que podría haber hecho Michael, hasta donde yo sé, es haber denunciado a Bacus, porque es una cosa que estaba ya cerrada. Pero Michael ha sido siempre muy respetuoso de Cristal, porque es un hombre de Cristal, es un hincha tremendo del club, ha sido directivo muchos años, inclusive conmigo, y evidentemente no quería de ninguna manera hacerle algún daño al club y prefirió dejar pasar el tema. Luego hubo una segunda convocatoria en la cual se presentó Federico Cunio con un grupo de directivos. Y en este caso también al final le cambiaron las reglas a Federico. Federico se ofuscó porque habían cambiado las reglas y terminó beneficiándose el caso de Joel Rafa, el grupo de Joel Rafa. Con eso no quiero decir que, digamos, que la elección de que Joel Rafa tenga la culpa en algo de esto, no. Ellos hicieron su propuesta, Bacus tomó las decisiones que tomó, pero esa fue más o menos la historia. Pero, Una vez que ya Joel tomó el club, nos llamó en algún momento, después de un cierto tiempo, a los 6 directivos para tener una conversación y un diálogo en el cual supuestamente la experiencia que teníamos los 6 directivos podía de alguna manera ser una ayuda. En todo caso, iban a escuchar un poco nuestra voz en algún momento que fuera necesario. Eso fue en un determinado momento. Luego hubo una segunda reunión en la cual Joel nos explicó que, a ver cómo lo digo esto, nos explicó que había hecho todos los esfuerzos del mundo para tratar de que la federación eh, fuera, digamos, sancionada, hubieran cambios en la federación, incluso fue a FIFA, nos contó que se juntó con la hasta el gente de TAS, Alianza, así fueron al TAS, con la gente de Melgar, con la gente de Alianza, y al no conseguir nada decidieron dar la lucha desde adentro, o sea, entrando a formar parte de la federación. Eso fue lo que nos dijo y eso es lo que ha venido ocurriendo. Entonces, ¿hasta qué punto Joel, que es una persona que yo considero correcta, se ha visto envuelto por estar metido en la boca del lobo, en el corazón del monstruo? ¿Cuánto daño le ha hecho a él y qué problemas vendrán para él por estar donde está? Ahora, ¿cuál ha sido exactamente su participación en toda la trama de la venta de derechos de televisión? Yo no la conozco bien. Alguna vez nos la ha explicado y de la forma en que nos la explica, aparentemente era una opción sonaba bien. viable, era una opción viable para el fútbol peruano. Pero digamos, mi concepto de Joel como persona es un concepto positivo, hasta ahora, de lo que yo lo conozco. Ahora, Correcto. los resultados deportivos del Club Sporting Cristal en los últimos 4 años no son los que uno quisiera ver, ¿no? O sea, hay algunas decisiones deportivas en las cuales no me gustaría entrar en demasiado detalle, pero por ejemplo, no entiendo bien cuáles han sido las razones por las cuales, por ejemplo, se busca técnicos brasileños que vienen de la segunda división, o se trae después un técnico que también viene de su mayor edad haber ascendido un equipo. No entiendo bien eso porque son decisiones que son muy diferentes a las que se tomaban antiguamente, que se buscaban técnicos de nivel, de alto nivel, ¿no? Marcarián, Que Juan Carlos tuvieran, Oblitas, o yo se sea, lo técnicos que estuvieran, digamos, y yo creo que en este momento el fútbol ha cambiado mucho, el fútbol necesita gente que pueda renovarte un poco los sistemas. A lo mejor a lo mejor ellos han apostado a eso pensando en el fútbol brasileño, pero el fútbol brasileño no es un fútbol que exporte entrenadores, o sea, no, uno ve pues, el de fútbol acuerdo. mundial y lo que ve son entrenadores argentinos, entrenadores uruguayos, de América Latina me refiero, ¿no? Pero poco, ¿por qué? Porque el fútbol brasileño tiene una característica. Los técnicos que no tienen éxito en los primeros 2 meses son cambiados. Muchos contratos se hacen por 3 meses en Brasil. O sea, ¿cuánto importancia le dan al trabajo del entrenador? Pequeña, porque no respetan procesos, Y por salvo eso casos muy quizá les está especiales. yendo, y quizá por eso les está yendo como les está yendo en las últimas Copas del Mundo, por lo menos. Claro, por ejemplo, esa es una opción. Yo conozco el caso concreto de Mariano Soso, por ejemplo, que estaba en Sport Recife. Sport Recife estaba, si tú sumabas los partidos que le faltaban, estaba puntero en el campeonato del ascenso en esto, y había suspendido 2 o 3 partidos. Si los ganaba era puntero, y de repente lo cancelaron. Y pusieron a otro que empezó a perder, a perder, a perder, y han tenido que cambiar a otro entrenador, y finalmente han conseguido un éxito. Pero después de estar cambiando continuamente de entrenador, entonces te das cuenta que el fútbol brasileño como que no es el espacio mejor,
hay evidentemente excepciones y hay buenos entrenadores, Sí, sí, pero de segunda división, pues, ese tipo de decisiones a mí me desconcertaron un poco, ¿no? Pero son correcto. decisiones deportivas y son discutibles, porque uno se equivoca también y se puede haber equivocado. Lo que sí, en algún momento se pensó en que iba a haber, digamos, una relación un poco más cercana en cuanto a algún consejo que se pudiera dar, y eso no se ha producido mayormente. Digamos, ese comité consultivo que podía haber No, tenido, al final no, no prosperó. no. Hay, a veces, hay reuniones, efectivamente, donde a veces nos cuentan un poco cómo va, sobre todo la parte administrativa del club, que aparentemente está bien manejado administrativamente. Bueno, no sorprende si vemos que cada año se venden varios jugadores, ¿no? Hay que pensar que se han vendido, apenas un jugador más o menos llega a un cierto nivel, inmediatamente se vende, ¿no? Caso de Grimaldo, caso del brasileño, del back central, que fue el mejor jugador Ignacio. que tenía Cristal, Ignacio, que también se vendió, y así, ¿no? Entonces, tal vez haya una diferencia en relación al manejo que teníamos nosotros, que nosotros tratábamos en la medida de lo posible de llegar lo más reforzados que pudiéramos dentro de las carencias económicas que pudieran haber a una Copa Libertadores para tener ambición. Pero acá me imagino que por mantener la parte económica estable, eh, se han visto obligados a hacer estas ventas, pero que evidentemente, pues, si tú Sí, comienzas a dejar libres a los mejores jugadores de tu equipo, claro, difícilmente vas a poder va a conseguir afectar. éxitos más allá de los que pueden tener a nivel local, que tampoco se han conseguido, ¿no? ¿Y cómo ves el proceso concursal de Universitario y de Alianza? En el caso de la U más complicado porque hay un acreedor poderoso, igual como SUNAT, que hace un contrapeso ahí y que ha generado cambios constantes en las administraciones, pero después sale en el Congreso aprobada una ley que algunos han llamado del perro muerto, que en realidad le da como 30 años más a Universitario para pagar su deuda concursal y entonces hay sectores que dicen hay una competencia desleal, eso no es correcto, esta es una ley con nombre propio. Podría ser que no, de repente estoy equivocado, no soy un especialista. ¿Cómo lo ves tú? Digamos, lo que yo tampoco soy especialista y no estoy al tanto exactamente de los temas. Lo que sí me parece que está mal es que un club como Sporting Cristal, que nunca dejó de pagar todo lo que tenía que pagar de impuestos, nunca se vea en una desventaja con equipos que generaron enormes deudas porque tenían más dinero para poder hacer contrataciones y poder manejar los clubes de otra manera. El caso de la U, creo que con Alfredo González, eso fue, digamos, el extremo, ¿no? Que no se pagó impuestos, no se pagó, entonces, claro, en ese sentido es injusto. Para lo que viene aquí en adelante, yo creo que es importante que los clubes fuertes como la U, como Alianza, como Cristal, se mantengan, ¿no? Que son la base de un campeonato y son los equipos que tienen las mayores hinchadas y por lo tanto hay que buscar la forma de auxiliarlos en los momentos que tengan dificultades porque son los que sostienen el fútbol en el Perú. Y por lo Pero tanto, tú sí, estarías de acuerdo, perdóname que te interrumpí, porque eso es algo también que he comentado. Entre Alianza Universitario y Cristal está el 95% del mercado de aficionados al fútbol en el Perú, de hinchas del fútbol en el Perú. Entonces, no hay forma, conociendo tú el monstruo desde adentro, no hay forma de que haya un golpe de autoridad sobre la mesa del Universitario Alianza y Cristal para que esos cambios que se exige a nivel de estatuto se puedan dar. eso requeriría, en primerísimo lugar, que los dirigentes de esos clubes, Se pongan de acuerdo. cosa que es, pues cada uno, uno de los grandes dramas del fútbol peruano, yo solo he vivido yo directamente, es que no hay forma de que por un momento los directivos de Alianza, U, Cristal, piensen un poco en el fútbol peruano como una industria y no De como acuerdo. cada uno defendiendo su pequeña parcela. Ese ha sido uno de los grandes problemas. La única vez que nos pusimos de acuerdo, la única vez que fue con Jorge Nicolini, que estaba en la U, Federico Cunio, que estaba en Cristal, y Beco Espantoso, que estaba en Alianza, fue cuando los tres clubes se separaron y dijeron, bueno, con 42 equipos, te recordarás tú que habían Sí, 42 equipos claro. en primera división, dijo, con 42 equipos nosotros no jugamos y hacemos el campeonato metropolitano y nos abrimos del campeonato oficial y nos fuimos a jugar, y ahí cambió todo. Yo Pero en ese recuerdo, si no me momento, equivoco, en el e- presidente era Indacochea y después cuando asumió Delfino vinieron esos cambios. así es, con Delfino vinieron esos cambios, pero fue porque nos pusimos de acuerdo los dirigentes de los tres clubes. Evidentemente, sin esos tres clubes no hay fútbol en el Perú. No se trata de abusar, que muchas veces se ha abusado, se ha dicho de paso, pero se trata de tener la visión por un momento, decir, ¿Y veamos quién un es la poco el fútbol en Perú. locomotora? Yo no entiendo, por ejemplo, las declaraciones de algunos directivos,
que están permanentemente pinchándose unos a otros, en lugar de pensar que el fútbol, que el directivo de fútbol, el dirigente de fútbol tiene que tener una mirada un poco por encima de lo que es el partido que se va a jugar el día domingo, el arbitraje que fue la semana pasada. Hay que mirar un poco más allá para ser directivos que miren un poco en función de lo que es el beneficio de la Duro, industria del fútbol en el Perú, de ¿no? acuerdo. Y últimamente, Pancho, cuando has visto la Eurocopa, cuando has visto la Copa América, cuando has visto el Mundial de Qatar, ¿cómo has visto la evolución del fútbol en el mundo en general? Hay una tendencia en general, bueno, para empezar, cuando tú hablabas de que yo estaba en el fútbol, pero ya no estoy, yo estoy siempre en el fútbol. Yo soy un aficionado muy fervoroso del fútbol. Yo te veo los partidos que probablemente muchos de ustedes los periodistas no ven. Partidos de Unión Comercio, partidos de Carlos Manucci. Cuando tengo tiempo, que evidentemente no puedo ver todo el campeonato, pero los fines de semana, afortunadamente tengo una mujer que es muy colaboradora y muy paciente conmigo en eso, pero los fines de semana yo me puedo instalar horas a ver el campeonato local. Aparte de ver la Premier, que no, eso Otro es lo. religión, ¿no? Ver la Premier religión, soy hincha de Liverpool y cada uno me pierdo un partido. Y ahora estamos pasando una gran etapa además en el Liverpool. Yo estaba preocupado porque pensé que con la salida del técnico anterior, Klopp. yo soy hincha de Jürgen Klopp, y se va Klopp, pero no, el técnico que ha llegado ha incorporado elementos interesantes, pero bueno, este es otro tema. Eh, Tú me hablabas de los cambios. El fútbol se ha vuelto fundamentalmente un deporte muy físico porque los equipos tienen que permanentemente estar quitándole la pelota al rival. Y si un equipo tiene que quitarle la pelota al rival durante los 90 minutos, durante todo el tiempo que su físico le permita, tiene que correr. Y tiene que correr y tiene que marcar y tiene que luchar. Entonces se ha vuelto un deporte con mucha lucha, mucho más difícil de jugar que el de hace 20, 30 años atrás. Habría que ver Claro, cómo les ahí hubiera ido a algunos cracks del antaño con las marcas tan tremendas que hay hoy en el fútbol. Y bueno, y hay cambios muy grandes, ¿no? El hecho de que los equipos jueguen prácticamente en 25 metros los 22 jugadores, o digamos los 20 jugadores, este, eso te marca un tema físico, o sea, que puedan estar permanentemente corriendo y juntándose. O sea, ha cambiado mucho el fútbol. Y en ese sentido, lamentablemente, se ha hecho, nosotros necesitaríamos tener técnicos que incorporen esos elementos a nuestro fútbol, ¿no? se ha hecho un fútbol mucho más colectivo de lo que era antes, ¿no? Mucho más Mm. importante el funcionamiento. Y cuando has dicho recuperar lo más rápido la pelota y tratarla lo mejor posible, ¿tú también consideras que el Barcelona de Guardiola fue el mejor equipo que viste o no? Pues probablemente, probablemente. Si no fue uno, fue uno de los mejores que vi. Y ahora es interesante lo que ocurrió con Guardiola. Guardiola es el técnico más influyente del fútbol moderno, porque De a acuerdo. partir de lo que él ha hecho cuando fue a Alemania y trabajó en el Bayern, la mayor parte de los equipos alemanes comenzaron a tener cuidado con la Hasta la pelota, a tratar de selección. salir jugando de atrás. O sea, es de una influencia bárbara. Ahora, en este momento, la crisis que atraviesa el club el City de Guardiola es muy interesante porque hay que ver qué alternativas va a encontrar el que ha sido como el gran revolucionario del fútbol moderno, ¿no? Porque al margen de que tenga o no tenga resultados, al margen de que ha tenido grandes planteles, y muchos dicen, bueno, con equipos así, sí, pero no es solamente No. el hecho de ganar, sino cómo gana los partidos, las formas, ¿no? Y no solamente eso, sino que uno dice grandes planteles, pero hay jugadores que él ve y que otros no ven. Hay funciones que les asigna jugadores que otros no le asignan. Entonces nos encontramos con un Rodri, nos encontramos con un Foden, nos encontramos con futbolistas, con un Bernardo Silva, que sí, que serían un jugadorazo cada uno de ellos en otro club, pero que vistos en Manchester City se ven superiores de lo que quizá eran. así es. Sí, sí, lo que Guardiola, yo soy un hincha de Guardiola, creo que a mí el momento, digamos, que me costó más reconocerlo y disfrutar su fútbol fue cuando el tiki-taka empezó a exagerarse. Es decir, los pases laterales y el hecho de regresar la pelota permanentemente para atrás, el hecho de no buscar el arco continuamente al frente, eso comenzó a alejarme un poco de Pep. Y yo creo que Pero, le ha pasado un poco de factura también el hecho, eso y el hecho de tener el equipo jugando tan adelantado, que claro, eso, regala metros atrás. que es una forma que hay que aceptar, o sea, hay que jugar adelantados, pero tal vez en el caso de Pep es exagerado y eso le está pasando factura, ¿no? Sobre Y todo si ese los jugadores pierden confianza.
Si el jugador que juega en ese tipo de sistema pierde confianza, la cosa es grave. Es lo que pasó con Cristal con Sampaoli. Si tú recordarás, recuerda que a Sampaoli hubo partidos que le ganaban 4-0, 5-0, o sea, lo mismo que le está pasando a Guardiola. ¿Por qué? Porque el equipo no tenía confianza, jugaba muy adelantado y tiraban pelotas detrás de la defensa y les hacían un gol tras otro, por lo que ha pasado un Claro. poco ¿Es Lionel Messi el mejor futbolista que has visto? Tú sí viste a Pelé el tiempo que yo no lo vi, eres un poquitito mayor que yo, no mucho, pero ¿es Messi el mejor jugador que has visto? ¿Has visto a Maradona también? ¿Has admirado todo lo que hemos admirado todos? claro. Lo que pasa es que yo a Messi lo he visto mucho más y a Maradona lo he visto mucho más que a Pelé, ¿no? Entonces, no puedo dar un concepto. A mí, digamos, en su mejor momento Messi, en su mejor momento Messi es el jugador que más me ha asombrado, ¿no? No digo que sea el jugador más completo, porque Pelé era muy completo. Pelé tenía todos los perfiles, era un gran cabeceador, en fin, tiene todo. Y Maradona, bueno, Maradona era un genio, ¿no? El problema de Maradona iba por otro lado. O sea, yo creo que Maradona podía haber Más sido mucho más de lo irregular, que fue. quizás. Claro, porque tenía problemas graves, pues, ¿no? Personales. Eh, Tú has sí, hablado, tú has hablado de la velocidad y de los pocos espacios con que se juega ahora, y en ese contexto lo que ha hecho Messi yo no se lo he visto a nadie. es correcto. Así es. Él ha sido una super figura en este fútbol, en el fútbol durísimo de hoy, en el que las marcas son más duras. Por eso te digo que a mí las cosas que yo le he visto hacer a Messi no se las he visto hacer a otros. Pancho, ¿tienes alguna esperanza para el fútbol peruano en los próximos años? Si es que hay cambios, fíjese, pero si esta circunstancia actual genera cambios, si podemos cambiar a la gente que está manejando la federación y entra gente que realmente quiera el fútbol peruano y que tenga una visión moderna de cómo debe desarrollarse la industria del fútbol en el Perú, yo creo que sí, porque el peruano es muy aficionado al fútbol. No es muy aficionado a pagar la entrada e ir al estadio, eso no, pero es muy Pero cada vez aficionado. más, ¿ah? Después de pandemia, sí, sorprendentemente. ¿Ah? Claro, pero siempre, básicamente, sobre todo Alianza, U Cristal. El fútbol crece cuando se generaliza, cuando también tienen hinchas los demás equipos, Se ¿no? masifica. Cuando se masifica efectivamente. Entonces, pero, pero de lo que sí está aficionado es de jugar. O sea, si a lo mejor tú ves jugando furbito en la parte de atrás de un estadio donde están jugando un partido de primera, pues están jugando. Y en los barrios, en todos lados. O sea, el peruano es futbolero. Lo que requiere, pues, es lo que está haciendo un poco Chemo, ¿no? Yo creo que Chemo está haciendo una labor muy interesante, tratando de conseguir chicos jóvenes que tengan 13, 14 años para poderlos formar físicamente para que cuando lleguen a los 18 años ya estén Claro. muscularmente, físicamente formados. Pero es algo que deberían hacer los clubes. Esa no es tarea de un técnico de menores de la selección. Claro, lo que pasa es que los clubes están obsesionados con no descender, con clasificar a la Copa Sudamericana, entonces todo su presupuesto se va normalmente en los planteles del nivel profesional, ¿no? Y Ese es entonces, como dijo Quique Dupuy, tenemos una comisión de licencias que es un desastre. sí, pues pasa un poco eso. ¿Tú has hablado Pancho, con, tú has hablado con Kiko Puy después de su renuncia? sí, 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 lo Ah, entrevisté. ya, yo no he visto su entrevista, pero me dio, digamos, sentí una gran alegría al ver que él terminaba renunciando y apartándose y renunciando a la federación. Igual que Raúl Bao, de San Martín. Sí, yo a Raúl Bravo no lo conozco, pero aquí que sí. Muy bien. Pancho, ¿algo más que nos puedas apuntar con respecto al presente del fútbol, al presente del país, en fin, a lo que se te venga a la mente? Hace buen rato que no conversábamos y ha sido muy grato. Mira, la verdad es que, si te soy sincero, veo el panorama con bastante incertidumbre, no solamente en el fútbol, sino fundamentalmente para el país. Creo que vivimos una etapa de polarización muy grande, creo que están peleando todo el mundo con todo el mundo. Eh, no hay propuestas de un probable gobierno futuro, no hay un líder que te pueda generar una esperanza. El país económicamente va bien, ahora con Chancay parece que la cosa va a ser muy buena, pero mientras no generemos un cambio cultural en el Perú, mientras no demos oportunidades de crecimiento a la gente que no tiene cómo acceder a una buena educación, el país no tiene muchas oportunidades para ser exitoso. ¿Y en el fútbol? Los En cambios el fútbol, necesarios. sí, en el fútbol es mucho más fácil, porque el fútbol requiere de unas cuantas personas. En cambio, en la política es más complicado porque necesitas toda una estructura de poder, pero en el fútbol son
unas cuantas personas que se puedan dedicar al fútbol con amor a lo que puede ser el desarrollo del fútbol peruano. Y el fútbol, por lo tanto, en este momento tiene que depositar su destino en lo que decida el Poder Judicial, porque parece ser la única forma en que cambien las autoridades de la federación. Nos hemos acostumbrado pues a que la gente haga lo que le da la gana y no pase nada, ¿no? Entonces, claro, si no hay una autoridad como la FIFA que intervenga la federación o la justicia, como tú dices, eso va a ser igual porque nos hemos vuelto muy indiferentes. Nos hemos vuelto muy indiferentes en general. No nos interesa lo que pasa alrededor y le echamos la culpa a todos de las demás cosas, ¿no? Pero nosotros no metemos el cuerpo para tratar de ayudar. Mucha victimización. ¿Alguna vez te animarías a hacer una película del fútbol peruano? Del fútbol peruano que sería un documental, ¿no? ¿No? No sé, o alguna historia en Tú has particular, de dicho, repente pues tú son las has dicho, entrañas de otro monstruo. tú has dicho una cosa muy importante, el fútbol es un deporte colectivo y el cine fundamentalmente es de protagonistas, ¿no? De historias personales. Entonces es más complicado en el fútbol. Sí. Quizá alguna historia de éxito que nos muestre un poco como la historia del personaje de tu próxima película. Claro, lo que pasa es que el éxito normalmente no es buen compañero de una buena película, de una buena historia. Lo que más es el drama, ¿no? Es lo que cuesta llegar, los obstáculos que hay que superar. Esa es un poco la raíz, digamos, de la dramaturgia, ¿no? De lo que es generar, pues, interés en el espectador, generar drama. Y las historias de éxito no van tanto por ahí, salvo el final, ¿no? Que el final sea positivo. Eso puede ser. Que es lo que espero que quede en mi película. Vamos a ver qué pasa. Pancho, te mando un gran abrazo, realmente un placer. Sé que has estado muy ajetreado, viajando, moviéndote y que estabas cansado, pero yo aprecio mucho que nos hayas dado estos minutos. A ti más bien, muchas gracias. En cualquier momento podemos conversar. Un Un abrazo. abrazo. Francisco Lombardi, aquí en nuestro canal de YouTube, en nuestro fanpage de Facebook. Ya saben, estamos de lunes a viernes, 10 de la mañana.